Hola, ¿qué tal? Este es un cuento que me encanta y que trata acerca de los pozos. Sí, los pozos de agua, las norias, como quieras llamarles. Esta era una ciudad de pozos que tenía muchos pozos de distintos tipos. Por ejemplo, en esta ciudad había pozos que tenían en su brocal. El brocal es lo que está alrededor del pozo en la parte de arriba. Hay pozos que coleccionaban carros, entonces ponían en su brocal automóviles. Otros coleccionaban libros, entonces estaban llenos de libros y presumían a todo el pueblo sus libros ahí alrededor del brocal. Hay gente que presumía a su familia, hay gente que presumía el dinero, hay gente que presumía su ropa, hay gente que presumía muchas otras cosas. Y había un pozo que un día se hizo la pregunta, ¿qué habrá abajo de todas estas cosas? Que al igual que los demás también estaba pegado a muchas cosas, entonces tenían en su pozo pues objetos materiales, familia, etcétera. Entonces se le ocurre un día empezar a regalar todas las cosas. Dijo, quiero ir a lo profundo a ver qué existe ahí abajo. Entonces se empezó a vaciar y empezó a regalar todo lo que tenía, todas las cosas que estaban dentro del brocal. Y cuando terminó de vaciarse, descubrió que hasta abajo, después de 25 metros de profundidad, encontró agua. Ese pozo nunca había encontrado esa sustancia tan rara, pero a la vez tan maravillosa. Era una experiencia diferente, era una experiencia fresca, era una experiencia que le hacía sentir bien. Y lo que hizo es llevar el agua hacia arriba, a su brocal. Y como ya no había objetos materiales y no había ningún tipo de apego, empezó a notar que el agua que puso alrededor de su pozo empezó a provocar que hubiera plantitas, flores, árboles. Y luego al cabo de los años esos árboles dieron frutos y todos los demás pozos empezaron a quedársele viendo, así como diciendo, ¿qué está haciendo este chavo? Ah. Es que era un pozo chavo. Entonces, déjame concentro porque luego yo me distraigo. Entonces, los pozos vecinos fueron con él y le preguntaron que cómo le había hecho para tener tanta cosa linda, tanta cosa preciosa alrededor, porque no lo conocían. Todo eso que era pues nuevo para el pozo era también nuevo para todos. No lo podían comprender, ese cambio que había tenido ese pozo. Y en eso él dice, pues lo único que hice fue vaciarme y hasta abajo encontré agua. Es lo único que hice. Y ahí acaba el primer cuento. Ahora te quiero contar otro cuento que tiene relación con los pozos también, porque este otro cuento me trajo mucha claridad. Ahí te va. ¿Cómo que esta vez? Esta vez. Era una vez una señora que quería comprar un terreno con agua. O sea, la señora tenía un sueño y era tener un rancho con una noria, con un pozo de agua. Entonces, ¿qué crees? Que por ley de atracción va paseando por su ciudad y ve un letrero que dice se vende terreno con pozo de agua. Bueno, no con pozo de agua, sino que con agua subterránea donde puedes hacer un pozo. Él aseguraba en el anuncio, te lo garantizo. Y entonces la señora se puso súper feliz, dijo, es justamente lo que necesito, es lo que yo deseo, siempre he querido tener un rancho con animales y con también algo de hortaliza y yo no quiero batallar con el agua, no quiero estar como los de Monterrey. Perdón, si me estás viendo eres de Monterrey, una disculpa. Entonces, la señora habla por teléfono, pide informes y cuando le contesta el dueño del terreno le dice, sí señor, está en tanto dinero, el metro cuadrado, podemos hacerlo
en pagos o de contado. Le dice la señora, no, sí tengo el dinero de contado, pero quiero que me asegure que sí voy a encontrar agua en el subsuelo. Yo le dije, ahí en el letrero garantizado, y se lo cumplo, señora. Si no encuentra agua, yo le regreso el total de su dinero y lo ponemos ante notario si gusta. Órale, ante notario, ante notario. Entonces van, firman papeles, ponen la cláusula de que si no tiene agua el terreno, pues se le va a devolver su dinero completito. Entonces la señora, pues tenía 3 hijos y los 3 hijos, tenían pues edad para hacer pozos, tenían ya 18, 20 y 22 años, entonces estaban fuertes en la edad del CrossFit y estaban bien fuertotes, pero ninguno de esos 3 hijos había hecho un pozo. Entonces lo que pasaba es que hicieron un pozo en medio del terreno y fueron hasta los 5 metros. No fueron más profundo porque los 3 y la mamá que estaba observándolos les daba miedo ir más profundo. ¿Qué tal si se les cae el pozo encima y los aplasta la tierra? Entonces hasta ahí llegaron, hasta los 5 metros. Y los 4 dijeron, bueno, pues vamos mañana haciendo otro pozo. A capaz si encontramos agua en otro pozo mañana. Y al otro día otro pozo de 5 metros también. Hasta ahí no iban más profundo. El tercer día otro pozo en otro lado porque tampoco encontraron agua. Y así se pusieron a hacer como 20 pozos en todo el terreno, en distintos lugares. Y los 4 estaban así ya enojados porque decían, oye, nos aseguró el otro dueño que íbamos a tener agua y no hay agua. Pues háblale, mamá, le decían los niños. Pues sí, vaya. Le habla por teléfono y le dice lo acontecido y el señor le dice, a ver, ahorita voy para allá, ahorita tengo una salida para allá, para el centro, ahorita voy para allá, señora. Llega en la camioneta el señor y empieza a observar cada uno de los 20 pozos. Y le dice, no, señora, no va a encontrar agua a esa profundidad. El agua de los norias se encuentra alrededor entre 15 y 25 metros. Ahí le dejo. El mínimo 15 metros de profundidad para poder encontrar agua. ¿Por qué los hizo tan chiquitos? No, pues es que no sabemos de esto, la mera verdad, y teníamos miedo de que se nos derrumbara la tierra encima y nos matara. Entonces pues me hubiera hablado antes, señora, no se preocupe, yo sí tengo el material y tengo un personal experto en hacer pozos. Entonces le dice la señora, ¿cuánto me va a salir? Dice, nada, señora, yo le dije que iba a encontrar agua y bueno, pues quiero regalárselo. Ah, qué buena onda. Mañana mismo vengo con mi equipo y mi material y listo, lo hacemos. Al día siguiente llegaron, les preguntó a la señora y a los hijos dónde querían el pozo y le dijeron aquí, y en ese lugar fueron a lo profundo. Encontraron el agua hasta los 20 metros, pero con maquinaria y con personal calificado, entrenado para ese tipo de trabajos. Y ahí acaba el cuento. Ahora vienen las moralejas, que para mí son unas grandes moralejas, no son cualquier moraleja. Primer punto, vamos a hablar del primer cuento, ¿no? Hoy, a mis 46 años, ya me di cuenta que el deseo más grande de mi corazón no es llenarme de cosas, no es llenarme de relaciones, no es llenarme de apegos. Mi deseo más grande del corazón es vaciarme. Vaciarme de pensamientos, principalmente. Vaciarme de creencias, de programas, de introyectos, de mentiras. Empezar a ignorar a la mente condicionada para volver a ser tal cual Dios me creó. Me encanta el primer cuento porque en el primer cuento yo cuando lo leí dije, wow, qué bonito. Encontró agua porque se vació. Encontró agua porque decidió ir a lo profundo, hacia adentro, no hacia afuera, como los otros pozos.
Y del segundo cuento, la moraleja fue todavía más grande. Es más, me dio un pedradón así que hasta me hizo sangrar el día que lo leí. Dije, ups, ouch, tuché. Como Bart Simpson. No, como Homero Simpson. Ouch, ouch. Así me fui. Porque yo por muchos años estuve como la señora del cuento, haciendo muchos pozos. Y en ninguno de ellos iba a lo profundo. Y no me arrepiento en lo absoluto, fue un viaje de muchos años de estar buscando. Era un buscador. Era un buscador que nunca estaba satisfecho. Era un buscador que estaba siendo comandado por el ego, que siempre me la pasaba diciendo, no, esto no es suficiente, voy a buscar otra corriente de sanación, voy a buscar otra forma de despertar. Y estoy seguro, esto te lo digo desde la experiencia, estoy seguro que tú puedes despertar con cualquier corriente de sanación que tú elijas y que resuene con tu corazón. Lo único que tenemos que hacer tú y yo es ser unidireccionales con ese camino. Porque si andamos como la del cuento, que anda picando aquí, picando allá, y yendo de curso tras curso, leyendo libro tras libro, viendo videos en YouTube y distrayéndonos aquí y allá, pues no vamos a despertar jamás. Cuando empecé a ser unidireccional con el deseo más grande de mi corazón, fue cuando empecé a notar cambios reales. ¿Y cuál es el deseo más grande de mi corazón? Vaciarme. Pero como en el segundo cuento, yo no sé vaciarme solo. No tengo experiencia. Yo necesito de la guía de maestros calificados que ya pasaron por ese proceso de vaciarse. Entonces, no sé si tú sepas, pero en marzo del 2022, de este año, me gradué como maestro de meditación Ishaya. Y me acuerdo muy bien de una anécdota que me sucedió cuando me estaba preparando. Sucede que dentro de la preparación está la de hacer presentaciones ante 3 maestros ya graduados, 3 maestros con experiencia. Y en este caso eran 3 maestras preciosas, maravillosas maestras de conciencia. Y cuando me tocó hacer la presentación de uno de los temas, que es estados de conciencia, yo empecé a hablar desde el ego y empecé a grabarme conceptos y hablar desde los conceptos, hablar desde la mente. Entonces la maestra que me evaluó en ese momento me dijo, vamos a tener que refinar esto, vuélvelo a presentar. No me dijo reprobaste, me dijo vamos a refinar esto. Me encanta la forma como me lo dijo. De hecho se la voy a copiar cuando quiera decirle algo a mi hijo. En lugar de decirle estás reprobado, le voy a decir hay que refinarlo, mijito. Está más gentil esa palabra. Entonces yo pues dije, le voy a echar más ganas. Voy a leer más. Y me puse a leer un libro que hablaba sobre estados de conciencia. Y en la segunda presentación, ¿qué crees? Volví a refinarla. Porque volví a hablar desde los conceptos. Volví a hablar desde mi intelecto. Desde lo que había memorizado. Y la maestra me dijo, no, Ananda, eso no me interesa. Me interesa tu experiencia. Me interesa tu corazón. La tercera es la vencida. En la tercera no leí nada. Lo único que hice es confiar en que el silencio me iba a dar todo. Entonces me fui al silencio, hice más horas de ascensión, que en nuestra corriente de meditación, así le llamamos a la meditación, ascensión. Cerré mis ojos más tiempo y confié en que el silencio me lo iba a dar todo. Y fui en paz a la presentación y la pasé.
Me acuerdo que una de las frases que más me ubicó para elegir por el silencio en lugar del intelecto fue cuando me dijo, Ananda, ¿tienes algún problema con ser solo silencio? Cuando me dijo eso dije, tiene razón, estoy eligiendo por la mente, estoy eligiendo por el ego, en lugar del deseo más grande de mi corazón, que es vaciarme, que es estar en paz. Entonces, esa frase me ubicó muy bonito y te la paso al costo por si tú la quieres aplicar en tu vida. Maideli, ¿tienes algún problema con solo ser presencia? ¿Con solo ser tal cual Dios te creó? Y digo Maideli porque es la que está conectada en línea ahorita. Pero los que están viendo en diferido esto, nada más pon tu nombre ahí. Fulanito, ¿tienes algún problema con ser solo el Hijo de Dios? ¿El santo y bendito Hijo de Dios? Qué bonito, ¿no?